Bienvenidas y bienvenidos de regreso al video número 2, donde seguimos hablando sobre las velas. Sí, esas velas que usamos para nuestros trabajos mágicos y espirituales. En el video número 1, yo les hablé y les enseñé cómo limpiar y activar nuestras velas cuando las traemos a nuestro hogar. Y porque es muy importante que hagamos esos pasos antes de empezar a trabajar con ellas. Si no has visto ese video, te recomiendo veas ese video primero y regreses a este después. Y más que nada, quise hacer una parte número 2 sobre las velas porque creo que existen muchos mitos allá afuera. Y siento que se han creado muchas reglas que nos hacen pensar a la mayoría que si no las seguimos al pie de la letra, nuestra magia no va a funcionar, no va a dar resultados. Y eso no es verdad. Siento que estos mitos y estas reglas imaginarias que se han creado a lo largo de este tiempo solamente crean más confusión y más ansiedad, especialmente entre los principiantes, los que van empezando, que piensan que si no prenden su vela roja a la medianoche en una luna llena con eclipse solar y las estrellas alineadas al este y no sé, algo así, algo loco así. Entonces su magia, sus trabajos, sus hechizos no van a funcionar. Y eso es mentira, eso es un mito. Yo soy 100% creyente que la magia viene dentro de nosotros, viene de adentro hacia afuera. Nosotros somos la fuente y al mismo tiempo el altar. Nosotros tenemos el poder de crear y deshacer. Ahora también cada quien es responsable de cómo decide utilizar su magia, para el bien o para el mal. Simplemente ten en cuenta que todo es un intercambio de energía. Tú tienes que dar algo para recibir algo. Y todo depende qué tan lejos estés dispuesto a ir y qué tan preparado estés. En lo personal, mi magia yo la uso para mí misma. Yo la uso para alquimizar y sanar mis heridas interiores. Yo la uso para ser la mejor versión que yo pueda ser para mí misma en esta vida. Y jamás para dañar a alguien más. Y mi canal está diseñado para aquellos y aquellas que deseen lo mismo. Que deseen usar su propia magia interior para poder sanar. Para poder crecer personalmente, espiritualmente y profesionalmente. Y todo esto para dejarte saber que la magia no existe en una vela. La magia no existe en un objeto. Puede existir en un objeto, pero solo pasa cuando yo la activo, cuando yo le doy esa intención, cuando yo hago esto un amuleto, cuando yo hago esto una herramienta de mi práctica. Pero en sí, simplemente así, solamente es un objeto. Y eso pasa con las velas. Es lo mismo. Entonces, uno de los mitos que yo no creo y yo no sigo y yo he comprobado por mí misma es que no importa el color de la vela que tú uses para tu trabajo, tu hechizo. De repente hay muchos videos allá afuera que te dicen que tiene que ser una vela blanca, que tiene que ser una vela negra, una vela verde, una vela bla bla bla, una vela bla 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 bla. Que para mí yo lo veo así, miren. Y es que es muy simple en realidad. O sea, ¿qué importa el color de la vela? Porque si tú piensas, o sea, el color de la vela, si no es natural, por ejemplo, esta es una vela natural. De beeswax, ¿me entienden? Este es el color natural del wax de las abejitas. ¿Ok? Que es como dorado, cafecito, caramelo. Este es el color natural de una vela 100% hecha de beeswax. ¿Ok? Perfecto. Si me dicen necesitas una vela amarilla caramelizada. Ok, perfecto, agarro esta porque esta es la vela natural, este es su color natural de la vela. Pero si me dicen necesitas una vela rosada o que me digan necesitas una vela negra, ¿qué importa el color? Este no es el color natural
de la cera. Este es un color que se le dio en una fábrica. Este es un color que nació de una cosa de pintura que pasó por una máquina, que pasó por otra máquina, que después la velita pasó por la banda y el color se le echó encima. O sea, el color para mí es simplemente otra etapa del capitalismo, del consumerismo. ¿Sí me entienden? O sea, ¿qué importa el color de la vela? Si vas a hacer un trabajo, un hechizo, y la única vela que tienes es esta que te quedó de tu cumpleaños o del cumpleaños de tu sobrina o lo que sea, usa esa vela. Porque ¿sabes qué? No vas a llegar y vas a prenderla así como así, la vas a poner ahí en tu trabajo. Le tienes que dar la intención, la tienes que activar. Y ahí está el secreto. No importa qué color sea tu vela, porque lo que importa es que la actives. Es que le des esa esencia que tú estás buscando para ese trabajo. Tú le vas a decir a la velita, quiero esto de ti, ayúdame a esto. Entonces ahí es donde la vas a prender y la vas a usar. Pero ¿qué importa si sea rosada? Si yo no le puse mi intención, yo no la activé, yo nomás llegué, la agarré y la prendí, porque, o sea, me dijeron que era rosa y tiene que funcionar porque me dijeron que tenía que ser rosita y yo no sé, ya está rosita, entonces va a funcionar. No, eso se llama ser floja y flojo y no tenerle respeto a tu práctica y a las energías con las que estás trabajando. Y esa es la verdad. Yo puedo buscar una velita rosada por cielo, tierra y mar, manejar 1 hora para obtener esta velita de este color, porque eso me dijeron que tiene que ser y tiene que funcionar. Si no es rosa no va a funcionar, y no es la verdad. Ese es un gran mito. Y bueno, déjenme sus comentarios, déjenme saber por qué piensan diferente, por qué piensan que sí importa el color de la vela. Para mí, les vuelvo a repetir, este es simplemente un color que fue echado encima de la cera, que fue procesado, que fue pasado por muchas máquinas, que fue, no sé, manipulado, manejado para que fuera rosado y al final se le echó a esta velita. De ahí en fuera, en realidad, o sea, ¿qué propiedad mágica, mística tiene esta pintura rosada sobre esta vela? Si alguien me lo puede decir, déjenme en los comentarios. Pero al final del día simplemente fue otro color procesado en alguna factoría. Así de fácil. Entonces, para mí, el color de la vela no importa. La velita que yo tenga a mano es lo que voy a usar. De repente, el otro día no tenía nada y me encontré esta velita en mi gabinete. Miren. Bueno, la otra era azul, era un monito azul y me quedó este anaranjado. Cuando yo necesito una vela, yo la voy a prender. La voy a activar, la voy a limpiar, la voy a activar y le voy a dar mi esencia, sí. Y de ahí voy a trabajar con ella. ¿Me importa acaso que sea anaranjada y tenga figura de, no sé qué es, un monstruito tal vez? Un blob, no lo sé qué sea, pero está súper cute, está súper mono. Tal vez ni la queme porque está tan linda. Pero bueno, el caso es de que si no tengo nada más a la mano y yo estoy haciendo un trabajo, yo voy a usar esta velita, porque a mí lo que me importa es lo que va a salir de acá arriba, que es el fuego, el elemento del fuego. Yo al final lo que estoy haciendo es llamando a los guardianes del fuego. Yo al final lo que estoy haciendo es haciendo una petición a los guardianes del fuego y a Madre Universo, a Madre Creadora, llámenle como ustedes quieran. A mí que me importa que le hayan puesto
una capa color anaranjada a la cera. La hicieron anaranjada, pero la cera no es anaranjada, ni es rosada, ni es azul, ni es negra, ni es verde. ¿Sí me entienden? O sea, sí que no se quiebren la cabeza buscando cierta vela. Ahora, si la tengo a la mano y la tengo y la puedo prender, y sí, tengo una vela justo verde, porque voy a hacer un trabajo para la abundancia. La prendo, no hay problema. La prendo y no pasa nada, pero si no la tuviera y si no fuera verde, tampoco es el fin del mundo. Y dirán, ¿qué está buscando? Les estoy buscando un paquete que me acaban de regalar de velas de colores. Me acaban de regalar este paquetito de velas hermosas. Y bueno, aquí, justo aquí, ¿ok? Aquí me está diciendo la propiedad de cada vela. ¿Por qué yo tengo que prender esa vela a fuerzas para cierto ritual? Y ahí es donde nos atacamos y decimos, tiene que ser verde. Digamos, ok. Aquí me está diciendo que tiene que ser verde, ¿cierto? Entonces aquí dice, prende esta velita porque se asocia con el chakra del corazón y te ayuda a manifestar tu abundancia máxima. Yo activo mi abundancia mágica. Yo no necesito ninguna vela verde. Mi abundancia mágica e infinita viene de mí, ¿ok? Existe en mí. Yo la creo. Mi energía es infinita. Mi energía se transforma en lo que yo le diga, ¿ok? Una velita verde no le va a quitar ni a poner, ¿sí me entienden? Pero miren, justo me regalaron este paquetito con todas estas velitas que tienen todos los colores que tú te puedas imaginar. ¿Ok? Las voy a usar, sí, obvio, las voy a usar porque las tengo a la mano. Y al final lo que yo estoy buscando es trabajar con el elemento de fuego, es trabajar con los guardianes del fuego. El color no me importa. Igual son bonitas, no lo voy a negar. Me gusta esta tipo limón, nieve de limón. Qué rico. Nieve de piña. Estoy sumamente agradecida de este regalo tan hermoso. Pero si no las tuviera a la mano y todo lo que tengo, digamos, es esta, porque estas sí las compro en paquetes grandes. Esto es lo que voy a usar. No pasa nada, o sea, un tea light común y corriente, y deja de ser común y corriente el momento en que yo la limpio, la activo y le doy mi esencia. Ahí cambia todo. Entonces, la otra cosa también es cuando hacen ciertos rituales o ciertos trabajos que te dicen que te quedes ahí hasta que se consuma la vela. Y bueno, yo no sé tú, pero yo prefiero usar velas que sean realísticas para que yo me quede ahí hasta que se consuma la vela. Digamos, yo no voy a usar esta vela para un ritual o un trabajo y quedarme ahí hasta que se consuma. ¿Saben cuánto se va a tardar en consumir esta? Bastante, muchas horas. Y esta, aunque es más chica, todavía se va a tardar su buen tiempo. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué no usar una velita de cumpleaños? Estas yo las uso cuando hago mis rituales para que necesiten que requieran que se consuma la vela por completo. Entonces yo saco mis velitas de cumpleaños y uso esas para ese tipo de rituales. Entonces te recomiendo que hagas eso. También compro muchos tea lights. Y estas pueden durar hasta 3 horas, para serte honesta. Esta se puede tardar un poco más. Porque
por seguro me ha tardado 3 horas. Esta tal vez unas 2 horas. Entonces aún así se tardan en consumir. Yo te recomiendo que uses las velas más prácticas del mundo. Y tal vez esta se tarde un poquito más. Yo te recomiendo esta para empezar. Para ser honesta, son las que yo uso. Cuando me tengo que quedar quietecita con mis intenciones, viendo la vela consumirse. Estas. El otro mito también es que tus velas tienen que ser reales, tienen que ser de cera y tienen que tener la flama prendida. Si no usas velas reales, entonces tus intenciones, tus rituales, tu trabajo, lo que sea que estés tratando de hacer, no te va a dar resultado. O tal vez no te va a dar el resultado que tú quieras. Eso tampoco es verdad. ¿Y a qué me refiero que uses velas reales? Porque también existen las que se prenden artificialmente, que son súper lindas en mi opinión. Yo las ocupo todo el tiempo. Cuando yo no tengo velas reales de cera o solamente tengo las que son con aroma, yo no puedo prender esas. ¿Por qué? Porque yo tengo un gatito con asma. Entonces yo en mi hogar tengo que ser súper intencional de los olores que traigo yo a mi casa. Yo no puedo tener olores fuertes en mi casa porque le activa el asma a mi gatito. Entonces cuando yo no tengo velas sin aroma, yo prefiero prender mi vela artificial. ¿Ok? Y dirás, pero ahí no se está prendiendo la flama, ahí no estás trabajando con los guardianes del fuego, o simplemente, o sea, esto es plástico, o sea, no tiene chiste. Bueno, para algunos no tendrá chistes, porque no saben activarla, no saben trabajar con su energía. Tú puedes activar y darle la intención necesaria a esta velita falsa. Y tú puedes decir, guardianes del elemento de fuego, reciban esta luz como mi llamado hacia ustedes. Esta luz representa el fuego mágico e intenso que existe dentro de mí. Con esta luz yo les hago el llamado a ustedes esta noche. O sea, pero si me doy a entender, ustedes crean la magia, ¿ok? Sí, que esta no es una vela real, ¿ok? Y aún así, puedo hacer el llamado. Otro mito que he escuchado por ahí es que jamás trabajes con velas negras, porque van a atraer la energía no deseada. Volvemos a lo mismo. Tú decides qué energías llamas. Tú decides qué energías dejas entrar a tu espacio, a tu hogar. Qué energías estás tratando de trabajar. Para empezar, malas energías nunca van a entrar a tu hogar o a tu área de trabajo si estás siguiendo el protocolo correcto para cuidarte a ti, a tu hogar y a aquellos a tu alrededor. Es decir, cada vez que empieces un trabajo necesitas crear tu círculo de protección. Y cada vez que termines cualquier trabajo, tienes que cerrar el círculo. Ahora, eso no tiene nada que ver con los colores de velas. Yo voy a prender estas velas. Bueno, esta la voy a prender ya muy pronto, porque en realidad esta cuando se prenda, esta se ve negra, pero cuando la prenda va a sangrar color rojo. Y estoy muy emocionada de esta vela. A mí no me traen malas vibras para nada. Y de hecho la voy a poner en un altar para mis deidades. Las energías con las cuales yo trabajo. Y el color a mí no me afecta. Yo escogí esta vela porque me emociona la combinación y qué va a pasar en cuanto yo la prenda. ¿Me entienden? O sea, me atrajo. Y de algún modo
fui llamada para que la comprara y la ponga ante ese altar. No importa que no sea color blanco. ¿Sí me entienden? Esta la voy a ocupar en alguno de mis trabajos que hago, donde me tengo que esperar a que se consuma toda la vela. La voy a ocupar. Igual, tal vez para mi altar del Día de los Muertos. O sea, las velas negras no traen nada ni malo ni bueno. ¿Sí me entienden? Todo está en la intención que nosotros le demos. Ahora, si yo estoy tratando, digamos, de lastimar a alguien o hacer un trabajo que va a causar caos, pues automáticamente alguien diría, oh, usa negra porque la negra es potente. No, lo que la está haciendo potente, es tus intenciones, tus malas intenciones, tu energía que le estás poniendo a esta vela. Puedo usar una vela blanca para lo mismo. Puedo usar una vela azul. Al final del día, lo que importa es las intenciones que yo le estoy dando, o para qué la estoy ocupando, o qué estoy llamando. Entonces, ahí ya es como cosa de cada quien. Te vuelvo a repetir, cómo cada quien decida ocupar su magia. Yo ocuparía la negra o la blanca para hacer trabajo de sombras en mí misma. ¿Sí me entiendes? Para integrar mi sombra, para sanar mi niña interior, para sanar mis heridas. Pero el color en realidad no importa. Puedo usar hasta este. No hay ningún problema. Entonces, en realidad, al color negro se le da mucho, no sé, se crea como mucho miedo alrededor de las cosas negras, ¿no? Especialmente las velas negras. Pero para mí, te vuelvo a repetir, simplemente fue un color que se le dio en alguna fábrica, en algún lugar, donde se creó una cubeta de pintura negra y pasó por muchas máquinas y al final se le echó a la cera para decir que es negra. Y tal vez hasta la vendan más cara. No lo sé. Nunca me he hecho curiosa de que si venden cierto tipo de color de velas más caras que otras. Pero estoy segura que sí. Digamos, una vela negra, te apuesto que te la venden más cara. Porque es negra. Porque tiene potencia más grande. No sé. Porque es más spooky. No lo sé. A mí me da mucha risa. Hay que ser muy cautelosos de que cómo nos dejamos llevar, ¿no? Que no nos hagan tontos tampoco, porque tontos no somos. Entonces yo creo que eso es todo, chicos y chicas. No tengo más hasta ahorita sobre lo que puedo pensar sobre los mitos de las velas, pero sí, o sea, más que nada es el color de las velas que lo que me causa como, no es cierto, pueden usar cualquier color de vela. ¿Qué estás hablando? O sea, no gasten de más, no gasten de más. Si tienes una vela de unos 15 años que fuiste y te trajiste el recuerdo de la mesa y tenía una vela, usa esa vela. Usa esa vela del recuerdo de 15 de años donde fuiste. Del bautizo, no sé, de la boda, cualquier vela, siempre y cuando la limpies, la actives y le brindes tu esencia. Cualquier objeto que usemos necesita dirección, necesita saber para dónde va y qué es lo que estamos buscando. No lo podemos mandar así nada más y esperar a que pase lo mejor, porque ahí es donde otras energías pueden tomar tomar confianza, y ahí es donde empezamos a ver cosas que de repente no queremos. Pero ahí es donde tenemos que educarnos y hacer nuestras propias investigaciones, leer libros, aprender de otros que ya están más avanzados que tú. Ojo, tampoco, o sea, vayas con un nuevo si tú eres nuevo. Pero también saber usar tu intuición. Si algo no te late, si algo no está cuadrando para ti,
déjalo a un lado. Escucha lo que tengan que decir, tómalo como un grano de sal y no lo entregues a tus prácticas. Al final del día, este sendero es muy personalizado y muy individual. Sí, puedes trabajar en círculo, puedes trabajar con otros, pero siempre, siempre respeta tu intuición, respeta tus valores, respeta tus prácticas ancestrales y respétate a ti mismo. No te vuelvas un cordero que sigue ciegamente a alguien más o a una práctica o a un círculo de personas o algún maestro o maestra. Porque para ser cordero y no pensar por ti mismo, pues entonces te puedes ir a la religión organizada. Y es por algo que nosotros decidimos no seguir la religión organizada, es por algo que nosotros decidimos conectarnos a la fuente de vida directamente. Cuando busques claridad, cuando busques la verdad, consulta directamente con la fuente creadora. O sea, con Madre Creadora, con el universo. Y siempre decide por ti misma, por ti mismo, si eso a ti te late o no te late, cualquier cosa que sea. Tal vez para ti sí es muy importante tener cierto tipo de color de vela para algún ritual, para algún trabajo. Perfecto. Ese es tu llamado. Tal vez para ti usar velas no va. Perfecto, ese es tu llamado. Tal vez para ti usar velas hechas con cera de abeja no es ético. Perfecto, ese es tu llamado. O sea, aquí el punto es no dejarnos guiarnos como corderitos. Investiga, indaga, edúcate, lee, pregunta. Pero sobre todo, siempre, siempre, siempre mantente honesta y honesto a ti mismo, a tu ser mayor y a tu magia. De repente pensamos que es necesario tener ciertas herramientas y ciertos objetos en nuestras manos para empezar a trabajar nuestra magia o para que nuestra magia funcione. Y eso no es verdad. O sea, tú puedes salir afuera, recoger una hoja y hacerlo un amuleto. Tú puedes tomar un vaso con agua y activarlo. Si te das cuenta, o sea, nosotros somos los que activamos. La magia viene de adentro. Si alguien te llega a decir que necesitas esto, esto, esto y el otro para que funcione lo que estás tratando de hacer, ahí no es. Porque si te está diciendo que lo necesitas, o sea que no puedes tomar paso sin este objeto. Si tú no compras esto, si tú no compras este cristal, este cuarzo, tu magia no te va a funcionar. Te lo digo desde ahorita. O sea, si se ponen así, ahí no es. Porque este cuarzo sí, o sea, tiene sus frecuencias, digamos, tiene sus frecuencias mágicas que nos puede ayudar a sanar, a activar, a manifestar, a lo que sea. Sí, tiene, o sea, esto es Madre Tierra, esto vino de Madre Tierra. Pero esto no va a hacer que se active algo en mí. Es al contrario, yo lo voy a activar. Porque yo soy el altar de magia. Yo soy la fuente de magia. Tú eres la fuente de magia para ti. Y nada, simplemente tengan eso en mente. Déjenme saber en sus comentarios qué piensan, qué les pareció, qué no les pareció. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós.